El rey Salomón, sabiduría, riqueza y legado. Introducción. El rey Salomón es una de las figuras más fascinantes de la historia y la religión. Hijo del rey David y Betsabé, gobernó Israel durante un periodo de prosperidad y es conocido por su sabiduría, sus grandes construcciones, su diplomacia y su legado cultural y espiritual. En este documento, exploraremos su vida, sus logros y el impacto que tuvo en la historia y la tradición judeocristiana. Orígenes y ascenso al trono. Salomón era hijo de David y Betsabé, quien previamente estuvo casada con Urías elitita. Su nacimiento estuvo rodeado de controversia, pero con el tiempo, David aseguró que su hijo Salomón fuera el sucesor del trono. Antes de morir, el rey David encargó a Salomón que gobernara con justicia y que continuara con la construcción del templo de Dios en Jerusalén. A pesar de que Adonías, otro hijo de David, intentó proclamarse rey, el profeta Natán y Betsabé intervinieron para asegurar que Salomón fuera coronado. Así, con el respaldo del sacerdote Sadoc y del profeta Natán, Salomón fue ungido como el tercer monarca de Israel. El sueño de Salomón y su sabiduría. Uno de los episodios más famosos de su reinado es su sueño en Gabaón. En este sueño, Dios se le apareció y le ofreció concederle cualquier deseo. En lugar de pedir riquezas o larga vida, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios quedó complacido y no solo le otorgó sabiduría, sino también riquezas y honor, haciendo de él uno de los reyes más prósperos de la historia. El juicio de Salomón. Uno de los relatos más famosos sobre su sabiduría es el juicio en el que dos mujeres reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Salomón ordenó que se partiera al niño en dos y que se entregara la mitad a cada una. La verdadera madre, al ver el destino de su hijo, rogó que se lo dieran a la otra mujer con tal de que viviera. De esta manera, Salomón identificó a la madre verdadera y el caso se convirtió en un ejemplo de su gran discernimiento. La construcción del Templo de Jerusalén. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del primer templo de Jerusalén, también conocido como el Templo de Salomón. Cumpliendo el sueño de su padre David, Salomón usó materiales de alta calidad, como madera de cedro del Líbano y oro puro, y empleó a miles de obreros y artesanos. El templo se convirtió en el centro espiritual de Israel y en la morada del Arca de la Alianza. Riqueza y expansión del reino. Bajo su reinado, Israel vivió un periodo de gran prosperidad económica y estabilidad política. Salomón estableció alianzas estratégicas con otros reinos, como Egipto y Fenicia. Su comercio floreció, y la ruta de las caravanas que pasaban por su reino generó una gran riqueza. La famosa visita de la reina de Saba es un testimonio de su fama internacional. Se dice que la reina quedó impresionada por su sabiduría y riquezas, y que llevó regalos lujosos para honrarlo. Obras literarias y contribución cultural. Salomón no solo fue un rey próspero, sino también un prolífico escritor y poeta. A él se le atribuyen varios libros de la Biblia, como los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Sus enseñanzas abordan temas como la sabiduría, la justicia y la efemeridad de la vida. Declive y final del reinado. A pesar de su sabiduría, en sus últimos años Salomón cometió errores que afectaron su legado. Se casó con muchas mujeres extranjeras que introdujeron cultos paganos en Israel, lo que provocó el descontento de Dios. Además, el alto costo de sus construcciones y su lujoso estilo de vida llevaron a la imposición de altos impuestos, generando tensión en su pueblo. Antes de morir, Dios anunció que, debido a sus errores, el reino sería dividido tras su muerte. Así, cuando su hijo Roboam asumió el trono, Israel se fracturó en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. Legado y significado histórico. El legado de Salomón es vasto y sigue presente en la cultura y religión. Su historia es un testimonio del poder de la sabiduría y también de las consecuencias de la ambición y el alejamiento de los principios divinos. Su templo es considerado una de las mayores construcciones de la historia antigua y sus enseñanzas siguen siendo estudiadas y valoradas en todo el mundo. Conclusión. El reinado de Salomón es una mezcla de esplendor y advertencia. Su sabiduría lo convirtió en un monarca legendario, pero sus errores también llevaron a la división de su reino. A pesar de ello, su influencia perdura en la historia, la literatura y la religión, dejando un legado inigualable en la humanidad.